Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes? ¿Cómo están? Soy su profesor de física, Franz Chura. El día de hoy, para el quinto de secundaria, vamos a ver un tema muy interesante, que es el equilibrio estático de la partícula. Comencemos. El tema del día de hoy es muy recurrente en la vida diaria, puesto que los fenómenos físicos, como hemos dicho, está en todo lado. Es decir, estamos en contacto directo constantemente. El hecho de que esté parado, por ejemplo, es una primera condición de equilibrio. ¿Por qué? Porque estoy aparentemente en reposo. Pero, por ejemplo, hoy en día utilizamos este objeto, es decir, para desinfectarnos, ¿no? Pero también esto tiene un principio de la física, pues cuando está colgado en nuestro cuello, como pueden ver, está aparentemente en reposo. Entonces, también esto es un ejemplo de estática, puesto que si mantenemos así, estamos haciendo un sistema de estática. Y el día de hoy, vamos a analizar este tipo de fenómenos. Veamos. Como dijimos, queridos estudiantes, hemos dicho que este ejemplo, es decir, ese desinfectante de alcohol que utilizamos para prevenir el coronavirus, ¿qué hacemos? Hemos dicho que esto es un ejemplo de equilibrio estático de la partícula. Entonces, veamos cuáles son los factores a considerar para analizar este sistema. Y para eso vamos a utilizar materiales de laboratorio que contamos en nuestras unidades educativas. Veamos, los materiales que vamos a utilizar principalmente son un soporte donde vamos a colocar nuestro sistema. Podemos observar que necesariamente tiene que tener este sistema, es decir, tener dos apoyos o dos puntos para que podamos utilizar o simular lo que dijimos, ¿no? Cuando está colgado en nuestros cuellos, de esta manera. Ahora, ¿qué más necesitamos? Necesitamos dinamómetros, es decir, esto nos va a servir para utilizar y para poder medir las fuerzas. Especialmente tenemos de dos calibraciones, por ejemplo, esta es de 3 newtons y también tenemos otra que es de 1 newton, pero el día de hoy vamos a utilizar el de 3 newtons. Veamos, este dinamómetro es también conocido como, nosotros comúnmente lo llamamos y lo utilizamos en los mercados como romanilla, puesto que este principio físico también lo utiliza ese instrumento de medida. ¿Qué más vamos a utilizar? Vamos a utilizar pesos de diferentes calibres. Por ejemplo, veamos aquí que esta es de 10 gramos. Tenemos también esta que es de 25 gramos. Tenemos también otras que son pequeñitas, que son de 5 gramos. Vamos a utilizar, tenemos también disponibles en el laboratorio otros tipos de pesas, ¿no? Como podemos observar, un cúbico o un esférico. Vamos a utilizar, y todos son útiles para poder hacer este principio. Bueno, ¿qué más? Vamos a utilizar un transportador. Esto es fundamental para poder medir los ángulos. Y otros materiales secundarios que son reglas, ¿no? Una escuadra y una regla milimétrica. Bueno, comencemos. ¿Qué vamos a hacer? Hemos dicho que vamos a armar el sistema. Entonces, para eso, primero, lo que hacemos es colocar nuestro sistema, el primer dinamómetro. Continuamos con el segundo. Y de igual forma, ¿no? Tenemos que considerar que las unidades de medida por lo menos se puedan apreciar, ¿no? Para poder realizar la medición. Y armamos. Bueno, ya tenemos los dos dinamómetros. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que simular nuestro sistema. Hemos dicho que tiene que ser así, ¿no? Aquí está, más o menos así. Entonces, vamos a hacer que nuestra pesa se concentre en un solo punto. Así. Como pueden observar, ya hemos simulado cómo es nuestro desinfectante de alcohol cuando está en nuestro cuello. A ver, podemos observar que está así, entonces está colgando. Hay algo curioso que debemos considerar, puesto que se ve que está simétricamente configurado, es decir, que es simétrico. Tanto a la izquierda como a la derecha es simétrico, ¿no?
Y lo mismo pasa con nuestro sistema, como podemos observar. Tenemos. Entonces, ¿qué significa? Debemos considerar algo muy importante, que las fuerzas que actúan, las fuerzas de tensión, van a ser iguales. Entonces, comprobemos eso. Veamos, como podemos observar, es aproximadamente, como se puede observar, ¿no? Es 0,5 newtons. Y aquí también, ¿no? Como se puede observar. Entonces, como pudimos observar, queridos estudiantes, este sistema ya es simétrico. Entonces, veamos qué pasa si aumentamos más masa. Es decir, vamos a influenciar en el peso de nuestro sistema, que está colgando en este sistema en equilibrio. Hemos dicho que esto tiene 25 gramos, ¿no? Y de momento tenemos en nuestro sistema 3, entonces tendríamos 75 gramos. Y si sumamos 25 más, va a ser un total de 100 gramos. Pero vamos a seguir sumando. Tenemos aquí más. Entonces vamos a colocar 3. Y vamos a ver cómo cambia nuestro sistema. Aparentemente, obviamente está en equilibrio, sigue en equilibrio, pero ha cambiado algo. Podemos observar, nuestros dinamómetros han cambiado. Ahora registran un valor de aproximadamente 0,75. Lo propio en el siguiente dinamómetro es lo mismo. Entonces, debemos analizar nuestro sistema. Hemos dicho que este sistema está en equilibrio, pero ¿qué fuerzas aplican? Recordemos que en las anteriores clases hemos hablado de dos condiciones de equilibrio. La primera era cuando las fuerzas concurren en un solo punto y se anulan entre sí. Gracias a esta anulación de fuerzas existe el equilibrio. Entonces hemos dicho identificar. Sabemos muy bien que un vector lo podemos representar con una flecha, ¿no? Entonces los vectores que actúan serían esta, que es la tensión, lo vamos a decir la tensión 1. Y tenemos aquí otra, que sería la tensión 2. Aparte de eso, hay otra que tiene que contrarrestar estas dos fuerzas, las fuerzas de tensión, que sería la fuerza ejercida por la masa, es decir, el peso. Entonces, tendríamos ahí tres fuerzas que actúan principalmente en nuestro sistema. Ahora, ¿qué factores más tenemos que analizar para poder consolidar nuestros conocimientos? Es el ángulo que forma entre los dos dinamómetros. Y para eso tenemos que utilizar nuestro transportador. Ahora, como este principio también se aplica a cables, a cuerdas o cadenas, también es posible medirlos siempre y cuando sean rectos, ¿no? Pero ahorita vamos a hacer una aproximación de los ángulos que tienen. Veamos. Vemos que aproximadamente son 85 grados. Entonces ya tuviéramos, ¿cuántos datos? Tendríamos la masa, es decir, el peso que ejerce nuestro objeto, que sería 50, 100, 150. 150 gramos. ¿Qué también tenemos? Tenemos nuestro ángulo, que hemos dicho que era 85 grados. ¿Qué datos más necesitamos? Hemos visto que también tenemos aquí que era aproximadamente 0,75 newtons. Entonces ya sabemos todos los valores que tiene este sistema en equilibrio. Pero frecuentemente cuando no tengamos, imagínense, si yo tuviese este sistema, yo quiero analizar lo propio, quiero analizar mi desinfectante con alcohol, ¿qué datos tengo que tener? Igual tengo que medir el ángulo y puedo pesar o aproximar el peso de mi envase. Entonces eso también va a variar en función al contenido que tiene. Si tiene menos contenido, obviamente va a ser menos el peso. Pero ¿esto para qué me sirve? ¿Para qué me sirve analizar? Me sirve sobre todo para poder realizar estructuras de construcción, porque este sistema, aunque aparentemente pareciese muy sencillo, este principio se utiliza sobre todo para hacer puentes, hacer edificios, muchas construcciones en el área de ingeniería civil, por ejemplo. También se utiliza para utilizar o hacer máquinas que puedan estar en equilibrio. Tal es el caso como brazos robóticos o estabilizadores que sean de un robot.
En fin, son muchos los ejemplos que tenemos el día a día, este principio de equilibrio. Como pudieron observar, queridos estudiantes, el día de hoy hemos analizado un sistema muy interesante, el principio básico que utilizan muchas ciencias en el campo de la ingeniería, en el campo de la biología, incluso en la mecatrónica, en fin, tiene muchas aplicaciones. Sin más que decir, queridos estudiantes, me despido sin antes recomendarles revisar los textos de aprendizaje elaborados por el Ministerio de Educación. Chao, chao. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. El uso del barbijo es obligatorio. Úsalo correctamente. Cuídate y cuida a los demás.